Mis hermanos, abran sus Biblias. Vamos a continuar con Gálatas. Comenzamos hoy el capítulo 4 de Gálatas. Vamos a leer los primeros 7 versículos. Capítulo 4, versículos 1 al 7. Y luego vamos a pedirle al Señor nos guíe en este tiempo con su palabra. Versículo 1 dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Nuestro Dios, te damos muchas gracias por tu palabra y este momento que podemos abrirla y escudriñarla y rogarte tu ayuda para que el poder de tu palabra obre en nuestros corazones para santidad, para salvación en el caso de que haya corazones que aún no te conocen, vidas que aún se encuentran en este estado de esclavitud y que entendemos que solo es el poder de tu palabra y la obra de Cristo el medio por el cual tú usas para salvar a pecadores, Señor. Así lo has hecho con muchos de nosotros y es el anhelo nuestro, Señor, que como iglesia sigamos predicando el Evangelio a fin de que muchos puedan venir a la cruz humillados delante de su condición y buscando el único que puede perdonar sus pecados y darles nueva vida, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre oramos. Amén. Amén. El domingo pasado, comentando sobre el pasaje anterior que vimos de Gálatas, acerca de la condición del hombre que estaba confinado bajo la ley, encerrado bajo pecado. Un hermano, estábamos hablando con algunos hermanos y un hermano me dice: es como el síndrome de Estocolmo. Bueno, quizá alguno lo conoce. Yo realmente me llamó la atención porque lo había escuchado, de oídas, pero me llamó la atención y dije, vamos a investigar un poquito. ¿Qué es eso? Habla puntualmente de que una persona que es víctima de un secuestro o de cualquier tipo de confinamiento desarrolla así un vínculo afectivo con sus captores, incluso una relación de complicidad con sus captores. Muy interesante. ¿Pero de dónde viene? Bueno, el 23 de agosto de 1973, es decir, estamos en aniversario de eso, Jan Erik Olsson intentó asaltar el banco de crédito de Estocolmo, en Suecia, y acorralado por las autoridades tomó de rehenes a 4 empleados del banco. A pesar de las amenazas contra su vida, incluso cuando fueron obligados a ponerse de pie con sogas alrededor del cuello, los rehenes terminaron protegiendo a Olsson para evitar que fuera atacado por la policía de Estocolmo. Durante el cautiverio, incluso uno de las rehenes afirmó: no me asustan mis captores, me asusta la policía. Y tras su liberación, Kristin Enmark, otra de las rehenes, declaró: confío plenamente en Olsson.
De hecho, viajaría por todo el mundo con él. El psiquiatra Nils Bejerot, que era asesor de la policía sueca durante este asalto, acuñó entonces el término el síndrome de Estocolmo, para referirse a esta reacción de los rehenes ante su cautiverio. Un año después, en 1974, Patricia Hertz, nieta de un magnate muy importante en Estados Unidos, fue secuestrada por el ejército simbionés de liberación. 2 meses después de su liberación, ella se unió a sus secuestradores, ayudándolos a realizar un asalto en un banco. Y de ahí se repitió esta... Pero bueno, como toda teoría de quienes estudian la mente, es un síndrome obviamente teorizado, valga la redundancia, pero que habla de cómo el corazón del ser humano se adapta a estas situaciones que son terribles y de hecho se vuelven cómplices de estas situaciones. Muy interesante, porque así tratamos con nuestro pecado sin Cristo. Así somos. Tenemos cierto síndrome de Estocolmo. Bueno, de hecho Pablo dice, ¿no?, que éramos esclavos y estábamos confinados bajo la ley, encerrados bajo pecado. En Romanos capítulo 1 va a decir un poco más acerca de eso. Capítulo 1, versículo 24 dice que después de que rechazamos a Dios y no le tuvimos en cuenta, dice que Dios entregó al ser humano a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios, de nuevo, los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios, de nuevo, los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, y acá está de nuevo el síndrome de Estocolmo, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Con los que la practican. Dios ha dejado al ser humano en este cautiverio. Eso es lo que está diciendo Pablo ahí en Romanos. ¿Por qué? Porque disfruta de esto. Disfruta de ese cautiverio. Y no solo disfruta, sino que no se considera cautivo. Usted pregúntele a un incrédulo si piensa que es pecador y enseguida le va a saltar y le va a decir, no, todos son pecadores. Y es como que se saca de encima la culpabilidad, pero no se dan cuenta de que son cautivos, que están confinados. Como dijo una de las rehenes ahí de Estocolmo, ¿no? Confío plenamente en él, es decir, confío plenamente en mi pecaminosidad y en esta esclavitud que tengo. Porque no me doy cuenta de que soy un cautivo y tampoco me doy cuenta de que necesito ser liberado de esto. Viajaría por todo el mundo con él, dijo una de las rehenes. Claro, porque es el hábitat en el cual vive el incrédulo. Por tanto, el ser humano no es, y téngalo presente cuando usted le predique el evangelio a alguien, el ser humano no es una víctima, pobre víctima del pecado. No está confinado contra sus fuerzas, sino que ese es su deleite.
Ese es su deleite. Y por eso no tienen en cuenta a Dios. Por eso no les importa a Dios. Se burlan o creen burlarse de Dios. De ahí que hace sentido, mucho sentido, la oración que Pablo hace a los Gálatas en el primer capítulo. Ya lo hemos visto. Pero dice: gracia y paz sea a vosotros, versículo 3, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Porque sin duda no solo necesitábamos que fueran abiertos nuestros ojos, sino que necesitábamos ser liberados, redimidos por Dios. Y no solo eso, sino también, como vemos en este pasaje de hoy, ser adoptados en su familia. Por eso usted va a tener ahí el tema, en primer lugar, del pasaje, es que los creyentes no están ya esclavizados por los elementos del mundo, sino que han sido liberados de su poder por Jesucristo. Por tanto, ahora son hijos de Dios. Eso está diciendo. Y herederos de la promesa. De ahí que volver, lo que estaban proponiendo estos falsos hermanos, volver a la ley, no tenía sentido. ¿Por qué? Porque ahora tienen lo que la ley nunca puede ofrecerles, que es esta libertad. Y por eso la idea del pasaje. Tenemos un enorme privilegio de ser parte de la familia de Dios, en donde el Señor resguarda a sus ovejas. Claro, esa familia de Dios, la cual Él llama a su iglesia, uno la puede ver de manera universal, todos los creyentes alrededor del mundo y a lo largo de la historia, pero a nivel micro, a nivel iglesia local, Dios nos ha redimido y nos ha adoptado para ser parte de esta familia local. Por eso, en primer lugar, veamos rápidamente el ejemplo de los niños y los padres. El ejemplo de los niños y los padres, versículos 1 y 2. En pocas palabras, lo que hasta acá hemos visto y lo que Pablo le ha dicho a estos hermanos y a nosotros es que los creyentes somos hijos de Dios. Pablo lo ha dejado en claro eso. Somos hijos de Dios, somos herederos de la promesa, solamente por la preciosa obra de nuestro Señor Jesucristo. Solamente por eso. Y por lo tanto, el cumplimiento de la ley para justificación es completamente innecesario, no tiene sentido. No tiene sentido. Entonces ahora se introduce esta parte con esta ilustración de un niño que está esperando recibir su herencia. Versículos 1 y 2. Un niño espera a recibir su herencia y en ese intervalo, en ese paréntesis, nos dice, no difiere de su estatus con un esclavo. Interesante, porque en ese sentido de estar supervisado, en la ley romana era así. El niño no difería del esclavo. Era lo mismo. Y por eso, y de hecho hasta no hace mucho, se dejaba como en último lugar en cuestiones de salud incluso. Era primero los mayores los que tenían fuerza, la fuerza laboral. Eso se defendían y se buscaba que estuvieran bien. Y bueno, en segundo lugar la madre, y en tercer lugar el hijo mayor, el primogénito, y así. Y se dejaba. Pero en Roma no difería del esclavo, aunque era señor de todo, ¿no? Porque legalmente era poseedor de todo lo que el padre tenía, pero era lo mismo que un esclavo. Y por eso se requería que los menores estuvieran bajo guardianes legales. Muy interesante, porque aun si su padre hubiera estado muerto, si hubiera fallecido por cualquier motivo, se escogía a una persona que estaba en el testamento del padre, y si no había nadie anotado, ese papel recaía sobre la persona masculina más cercana al padre, el familiar masculino más cercano. Y a menudo estos tutores de la propiedad eran esclavos. O sea, por eso el niño también era lo mismo. Y de hecho, bueno, algunos podían ser esclavos, algunos eran libertos. Los libertos eran
esclavos que habían, a través de cierta legalidad, habían logrado su libertad. Podían ser libertos, pero tenían una autoridad muy amplia. Lo vimos el domingo pasado con el ayo, cuando explicamos qué era el ayo. Esta persona que tenía autoridad incluso para pegarle al niño, o sea, para ejercer violencia física, si el niño no obedecía. Algunos quieren tener... No lo pienses, ya lo pensé yo. Pero Pablo está enfatizando acá la idea de versículos 23 al 25 del capítulo 3, de que antes que viniese la fe estábamos confinados con este ayo. Y tanto para judíos como para gentiles esta ilustración es comprensible, es entendible. Y esta referencia a la esclavitud lo que está haciendo es anticiparnos la vida bajo la ley, que va a explicar después, una vida que justamente se caracteriza por la esclavitud, más que por la libertad, ¿no? Y entonces se destaca en este paréntesis que dijimos la herencia prometida y su entrega, y el menor supervisado hasta ese momento. Todo esto, tanto el encierro, el confinamiento, el estar custodiados por el ayo, como un esclavo bajo tutores, nos hablan de la idea de esta incapacidad que tenemos de librarnos de ello. Tenemos total incapacidad, pero también apunta a la insuficiencia que tiene toda esta situación para darnos vida, que es lo que un poco Pablo ya ha explicado. La ley no tiene poder para dar vida y por eso estamos confinados, encerrados. Es como que Pablo quiere darles la idea y quiere llevarlos a pensar de que la situación es desesperante para el que está bajo esto. Por eso dijimos el domingo pasado, en nuestro corazón no queremos ser librados de esto. No queremos, en nuestro corazón no queremos. Porque en nuestro corazón queremos sostener cierta autonomía de Dios. O sea, queremos a Dios en ciertas áreas, queremos que nos ayude, queremos que sea la máquina expendedora de Coca-Cola, esas cosas. Pero no lo queremos en todas las áreas de nuestra vida. Es decir, no lo queremos como Señor de nuestra vida. Es decir, bíblicamente no lo queremos como Salvador tampoco. Es decir, bíblicamente hablando, esa persona que piensa así no es un creyente. Porque no quiere a Dios. Quiere los beneficios de Dios. Pero no quiere a Dios. Quiere el cielo. Pero no quiere que Dios esté en el cielo. Y entonces, ¿por qué? Porque estamos acostumbrados a ese encierro. Amamos ese encierro. Nos sentimos inseguros si nos sacan de esas supuestas seguridades. ¿Quién tiene gatos acá? ¿No? Somos los únicos, ¿sí? En casa tenemos 2 gatos y son de adentro. Son gatos de adentro y ellos aman estar adentro y van y vienen. Son buenos gatos. No como los que ustedes ven en esos videos que rompen todo, no. Estos son buenos, pero son de adentro. Y es muy llamativo. Nosotros cuidamos de que no se vayan. De hecho, si nos visitan en casa, van a tener esa advertencia, cuidado con la puerta. Pero es muy llamativo cuando logran escaparse. Porque buscan eso. Logran escabullirse y se escapan. Pero llegan a 2 metros. A 2 metros y se agachan y se quedan ahí, agachaditos, porque desconocen todo el exterior, no saben lo que es eso. Y entonces, uno va y lo agarra y ya lo mete adentro de nuevo. Es más fácil. Pero así nos pasa salvando las distancias, ¿no? Con nuestra condición de pecado y con las cosas de Dios, ¿no? Estamos seguros en este confinamiento bajo la maldición del pecado. No nos damos cuenta, pero estamos súper seguros. Y cuando alguien quiere abrirnos la puerta para ser libres, nos sentimos perdidos, sin darnos cuenta que ahí está la verdadera libertad en Cristo. Así es el incrédulo, así éramos nosotros. Y esta ilustración del niño y el esclavo va a servir de argumento a lo que sigue. Porque lo que apunta es a mostrar cómo el niño era heredero por ley
pero aún no era heredero en la realidad. No lo era. Por derecho era heredero, pero no en la realidad, no en la práctica. Y esta era la condición espiritual de los judíos bajo la ley. La ley era, dijimos, el ayo, que disciplinaba a la nación, que los preparaba para la venida de Cristo. Así que cuando los judaizantes hicieron volver a los gálatas al legalismo, no los estaban llevando solamente a una esclavitud religiosa. No les estaban diciendo solamente, bueno, se tienen que circuncidar, cumplir las ceremonias, cumplir la ley. No, los estaba también llevando a una infancia de nuevo, a una inmadurez moral y espiritual, que eso es lo que hace el legalismo. El legalismo hay veces se presenta como una persona súper preparada, ¿viste? Y rígida y conocedora de doctrina y teología, pero en realidad son inmaduros morales y son personas que espiritualmente son niños, porque sí pueden tener un súper conocimiento teológico, pero los mantiene en esa condición de niños en donde no saben tomar decisiones sabias a la luz del Evangelio. Son personas que capaz que tienen inflada la cabeza, pero son niños. Son niños que no toman decisiones o no saben tomar decisiones porque rechazan a Dios, aman su condición de niñez y de inmadurez. Y eso es lo que está tratando de mostrarles Pablo. Los gálatas estaban en peligro de caer justamente en eso. Y entonces, en segundo lugar, lo que hace Pablo es usar este ejemplo y aplicarlo al tema de la esclavitud y nuestra redención. Versículos 3 al 5. Ese es nuestro segundo encabezado, el ejemplo aplicado a la esclavitud y a nuestra redención. Por eso dice versículo 3, así también nosotros, cuando éramos niños, fíjese que habla todo en pasado, ¿no? Estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Así como un niño falto de madurez debe ser gobernado por reglas y prescripciones, así también, antes que nos llegase la luz del Evangelio, nosotros, dice ahí, estábamos esclavizados, estábamos ligados a estos rudimentos del mundo, dice ahí. Bueno, acá hay muchas interpretaciones, porque Pablo no amplía de qué se trata estos rudimentos del mundo. De hecho, más adelante lo va a decir en capítulo 4, dice versículo 8, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, cambia el tiempo, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, pregunta, ¿no? ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Lo usa Pablo de nuevo en Colosenses capítulo 2. No lo busque, se lo leo. Versículo 8. Muy parecido. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Entonces, ¿qué son estos rudimentos del mundo? Bueno, John MacArthur resume diciendo que los rudimentos de toda religión humana, sea judía o gentil, antigua o moderna, incluyen de forma inevitable la idea de obtener la aceptación divina por medio de los esfuerzos propios. En realidad son rudimentarios, porque solo son humanos y nunca se elevan por encima de lo mundano y ni aspiran a lo divino. Esto es preguntarse, cuando usted piensa lo que es agradable delante de Dios, ¿qué es lo que primero piensa? Usted piensa, bueno, quiero hacer lo agradable delante de Dios. ¿Qué es lo que primero se le viene a la mente? ¿Cómo usted piensa primariamente acerca de Dios? Bueno, ¿qué es lo elemental que carnalmente
pensamos de agradar a Dios, pensamos que tenemos que ganarnos el cielo haciendo algo. Eso usted pregúnteselo a cualquiera. A cualquiera. Y de hecho, creo que instintivamente tenemos eso. ¿Cómo llego al cielo? Y algo tengo que hacer. Eso es lo rudimentario, lo primero. Pensamos que nos ganamos el cielo haciendo algo. Y de hecho pensamos de forma distorsionada acerca del carácter de Dios y de la obra de Cristo. Cuando nos vamos hacia el legalismo, o si no, cuando nos vamos hacia la hipergracia, tenemos una distorsión del Evangelio, una distorsión de Dios. Y así miramos nuestra vida y la de los demás. Por eso, estos rudimentos del mundo, dice Pablo ahí, es lo que nos mantenía en esclavitud. Estábamos bajo esos rudimentos. Y muchas veces tenemos esa tendencia a irnos de nuevo bajo esos principios elementales de decir, me tengo que ganar el cielo haciendo algo para Dios. Quiero agradar a Dios. Bueno, tengo que hacer algo. Hacer. Y me lleno de actividades creyendo que a través de este hacer me gano el favor de Dios. ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo ahí? Me estoy olvidando del Evangelio. Me estoy olvidando de la obra de Cristo. ¿Se da cuenta? Pero también me puedo ir hacia el otro extremo, la hipergracia. Decir, bueno, ya Cristo hizo todo. No tengo que hacer nada. Pensaba, de hecho, en esta semana pensaba cuando uno hace pedidos de oración. A veces no sabemos lo que pedimos pero habla mucho de lo que creemos. Cuando oramos o cuando hacemos pedido de oración, lo he hecho muchas veces he hecho o he pedido esto: ore por mi corazón. Lo he hecho un montón de veces, no sé cuándo. Bueno, la palabra de Dios habla de que con el corazón anhelamos, creemos, con el corazón a veces nos engañamos, porque el corazón es engañoso. Dice Pablo a los Corintios que podemos ser o no ser estrechos en nuestros corazones acerca de la generosidad. Con el corazón nos proponemos cosas. Y acá más adelante dice que Dios ha enviado su Espíritu a los creyentes en nuestros corazones. En Efesios, Pablo ora por los Efesios y dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor. Es precioso como Pablo está diciendo. La Nueva Traducción Viviente capta el sentido de este versículo y dice: entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Claro, en aquellos que son salvos por la fe, Dios por medio de su Espíritu habita en ellos. Habita en ellos. Eso afirma la palabra. Pero esto no quiere decir que uno no es responsable delante de Dios, delante de Él, dependiendo de Él. Usted no tiene que, hablando bíblicamente, usted no tiene que orar por su corazón. Usted tiene que orar por obedecer su palabra. Porque usted ya es, si usted es creyente, ¿no? Usted ya es habitado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace morada en usted. Entonces usted no tiene que orar por su corazón. Usted tiene que orar por ser obediente a la palabra, si en algo está fallando. En someterse a lo que Dios dice en su palabra, motivado por lo que Cristo ya ha hecho. Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. Ya lo ha hecho, es un hecho. Claro, obviamente, si usted no cree en Cristo, si no confía en la obra de Cristo, si no reconoce la oscuridad y que está perdido sin Cristo, usted no puede pedir eso. Tiene que, ahí sí, pedirle por su corazón, que le rompa el corazón, que le dé un corazón que lata para Dios,
que le dé vida. Ahí sí. Pero el creyente tiene que pedir otra cosa. Por eso nos recuerda Pablo, versículo 4. Versículo 3, que estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Versículo 4, pero, otro precioso pero, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Esto que está diciendo acá Pablo es el núcleo, es el centro de todos los temas principales de Gálatas. La liberación de la ley se logra únicamente por medio de la cruz de Cristo, por medio de su obra. No hay otra cosa que usted tenga que agregarle. Si usted se encuentra en oscuridad, se encuentra en esa situación de esclavitud, se encuentra desesperado por eso y corre a Cristo, Cristo no lo va a rechazar. Claro que no. Y se va a encontrar con que su obra es perfecta, es maravillosa. No tiene que agregar nada más después. No tiene que agregar nada para salvarse. Y los redimidos ahora, dice ahí, son hijos de Dios. Son hijos de Dios. La cruz de Cristo fue levantada, dice ahí, versículo 4, en un punto determinado de la historia. Cuando el cumplimiento del tiempo se dio, ya está, se cumplió, Dios envió a su Hijo. Esto habla de la preexistencia de Cristo. No es que Cristo fue creado ahí. No, fue enviado. O sea, Cristo existía desde la eternidad y Dios en ese punto de la historia se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Este es el punto de la historia elegido por Dios en su soberanía para enviar a su Hijo. Cristo no fue creado, dijimos acá. Dios desde la eternidad se dispuso a enviarlo. Precioso. Y acá el énfasis posterior a eso es la humanidad de Cristo. ¿Se da cuenta? Nacido de mujer, nacido bajo la ley. Hace un énfasis en la humanidad de Cristo. Sin dejar, obviamente, al lado la preexistencia. Jesús vivió bajo la ley. No en el sentido que nosotros vivimos bajo la ley. Nosotros estábamos malditos bajo la ley. Cristo no. Cristo es la excepción de la regla. Nosotros estábamos tiranizados bajo nuestros pecados. No. Cristo vivió la vida que nadie puede vivir. Por eso, ¿para qué? Versículo 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Cristo vino, Dios lo envió en un punto de la historia y vivió la vida que nadie puede vivir, ni usted ni yo, nadie, ni siquiera los gálatas, ni siquiera los judaizantes, estos legalistas que decían que podían vivir la vida perfecta, podían lograr la perfección en esta tierra. No, Cristo vino para redimir a los que estaban bajo la ley. Para eso vino. Esta es la obra que sustituye lo que el pecador no puede hacer. Usted no se lo ha preguntado, no se puede redimir a sí mismo. No. De hecho, usted no puede dejar de ser niño. Naturalmente usted va a crecer no porque usted quiera crecer. Sí, uno tiene el deseo de crecer cuando es niño. Después cuando somos grandes queremos... Nos acordamos y decimos, ¿cómo pasó el tiempo? Pero usted no puede manejar eso. Usted no puede ni hacerse crecer, ni disminuir su edad. Tampoco se puede redimir. No se puede librar de su pecado, de su condición de pecado por sí mismo. Puede ser educado, puede ser moralmente, tener un nivel moral alto, pero usted no se puede redimir ni justificar delante de Dios. Y la forma en que se logró esto fue la muerte de mi Señor. La muerte del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el único que puede redimir al pecador de su esclavitud. Es el único que puede. Y acá quiero hacer un énfasis en que está consumado, porque Cristo ya lo logró. En la cruz Él dijo, consumado es. Él ya logró la redención, la justificación de sus ovejas. Ya lo hizo. Porque Él es la única forma. ¿Con qué fin? Dice ahí, a fin de que recibiésemos
la adopción como hijos. La adopción. Dios, por la fe en Cristo, nos ha dado a cada creyente el título de hijo de Dios. A cada creyente. Y es algo que nadie se lo puede quitar, mi hermano. Si usted es un creyente verdadero en Cristo, usted es un hijo de Dios. Y nadie le va a quitar ese título. Ni usted mismo se lo puede quitar. Que eso, bueno, es otro tema, serio, ¿no? Usted ya tiene ese título. El ser humano no es hijo de Dios por naturaleza. Ya lo dijimos la otra vez, solo es creación de Dios. Todos somos creación de Dios. Estamos de acuerdo. Pero el honor de ser su hijo es solamente dado por Dios a aquellos que Él mismo hace nacer de nuevo. ¿Se da cuenta? No es nada suyo. De hecho, en Efesios, Pablo les va a decir en Efesios capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿A usted le falta algo en Cristo? No, porque Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Este es el propósito. En amor, habiéndonos predestinado de nuevo para ser adoptados, lo cantábamos recién, ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Él lo quiso así. El puro afecto de su voluntad. Por eso ahora usted es un hijo de Dios. El creyente es un hijo de Dios. Por eso Juan, en 1 Juan, también va a recordarnos, capítulo 3, versículo 1, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Vean el amor de Dios, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Primera de Juan quiere afirmarlos también a estos hermanos, a que, claro, esta es la identidad que tienen ustedes, son hijos de Dios. Son hijos de Dios, ya no son esclavos. Ya no son esclavos del pecado. El pecado les puede afectar muy limitadamente, porque su condición de hijos de Dios los pone en otra posición con el pecado. Ustedes pueden tratar con el pecado. Tienen el poder de hacerlo, porque hay pruebas de nuestra redención, y ese es nuestro último encabezado. Hemos considerado acá el ejemplo que Pablo toma de los niños, la herencia, la decisión del padre de darle herencia, este ejemplo aplicado a la situación de esclavitud, de qué manera Dios redimió a los que estaban bajo esa condición, como dijimos, para hacernos sus hijos. Y entonces vemos finalmente las pruebas de nuestra redención, versículos 6 y 7. Porque es una pregunta que uno podría hacerse. ¿Era la circuncisión o cumplir la ley en toda su letra, obviamente, la señal de que los gálatas eran hijos de Dios? No, nada de eso, de ninguna manera. Dijimos que Cristo es el único que tiene el poder para librar al pecador del poder del pecado, de la condenación, pero ¿cuál es la señal? ¿Cuál es el sello de Dios? Bueno, versículo 6 dice, y por cuanto sois hijos, porque son hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que es el Espíritu Santo, el cual clama, Abba Padre. Abba Padre. O sea, claramente la prueba de que los verdaderos creyentes de Galacia eran hijos de Dios, adoptados por Dios, es que Dios les había dado su Espíritu Santo. Y esta relación por medio de esta expresión que usa Abba Padre, habla de intimidad, de una relación estrecha con Dios por medio de Cristo. Por eso va a decir más adelante, en capítulo 5, muy importante, porque en función de esto, ahora son hijos de Dios, tienen el Espíritu Santo, pueden llamar a Dios papá o papi, o bueno,
No lo voy, la comparación con los hijos en la carne es, porque cuando son chiquitos sí, papi, papá, después ya cambia ¿no? Sí. Por eso, capítulo 5, versículo 6 dice, en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Eso le quiere aclarar Pablo a los Gálatas. Ustedes son hijos de Dios y pueden llamar a Dios papá, Abba Padre, Abba, como decían los niños judíos. Por eso ni la circuncisión ni la incircuncisión vale algo. Capítulo 6, versículo 15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Eso es lo que hace Dios, la nueva creación. Y por eso Pablo lo que está haciendo es regresando al punto de capítulo 3, versículo 1 al 5, cuando les pregunta en versículo 2, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Cómo es que recibieron el Espíritu? Les quiere volver a esta idea, ¿por qué? Y Pablo se los ha dicho, porque los Gálatas habían actuado con insensatez, con irracionalidad. Por eso una de las pruebas de nuestra redención y adopción es este sello del Espíritu, el sello del Espíritu Santo. En Efesios capítulo 1, versículo 13, dice, en él también vosotros, y acá está el proceso, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esto es un hecho. El creyente no tiene que sentirlo, ¿sí? Eso sáqueselo de la cabeza. No tiene que sentir el Espíritu Santo. No. Si usted creyó, confía en el evangelio, confía en la obra de Cristo, usted tiene el Espíritu Santo. Y otra cosa que no hay que caer es en el error cronológico de decir, pensar que uno primero se convierte y después recibe el Espíritu Santo. No, si usted creyó, usted fue sellado por Dios con el Espíritu Santo. Bueno, de hecho hay muchos grupos evangélicos que creen eso. Y por medio de esa falsa doctrina, pues es una falsa doctrina decir que uno cree y después recibe el Espíritu Santo, es una doctrina que establece rangos espirituales y es peligroso. Define quién es o no un creyente de cierto nivel y está mal. Define esto a través de las manifestaciones. No sé si lo he escuchado. No, porque yo tuve una manifestación del Espíritu. Tenga cuidado, porque eso es un error doctrinal, porque incluso define roles dentro de las iglesias. Algunos se hacen llamar apóstoles, porque tienen cierta unción del Espíritu Santo, más unción que otro. Entonces soy como más hijo de Dios que el otro. No, tenga cuidado, porque el Espíritu Santo el creyente lo recibe cuando cree realmente, verdaderamente, con fe genuina, con fe salvífica. Por eso en ningún lugar en el Nuevo Testamento se anima a creer en esto, aunque que tiene que haber manifestaciones del Espíritu. En ningún lugar habla de eso. Y acá Pablo está definiendo que los creyentes ya son hijos, ya son herederos, ya lo tienen. Por eso dice al comenzar el versículo 6, y por cuanto sois hijos, o sea, por causa de que ya son hijos de Dios, ustedes ya tienen esto. Esto no llega después, sino que es algo que confirma, que autentifica, que ratifica esta filiación con el Padre. Esto es así, es un hecho. Por eso en Romanos, si quiere anotar, Romanos capítulo 8, versículo 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Antes le dice más, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios
mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es precioso porque no hay grises con Dios y su palabra. No hay grises. ¿Qué es lo que le genera a usted pensar en Dios, pensar en el Evangelio, pensar en su condición de hijo? ¿Qué le genera? Honestamente, ¿qué le genera pensar en estas cosas? En Dios, en el Evangelio, en la obra de Cristo. ¿Le da lo mismo? ¿Le genera algo? ¿Le genera algo? Pero no digo, ¿le resulta una carga ser cristiano? Piénselo. ¿Le resulta una carga hacer las cosas que hacen los cristianos? Examínelo en su intimidad. Examínese en su fe. ¿Es una carga? Porque un resultado que viene con la salvación es ese sello y esa morada del Espíritu en el creyente. Y por medio del Espíritu uno puede llamar a Dios papá. Eso es tremendo. Piénselo. Llévese, si se lleva una cosa hoy, llévese eso. ¿Qué le genera? ¿Qué le genera pensar en que ahora puedo llamar a Dios papá? Mi Padre, Padre nuestro. Una palabra que usaban los niños, lo usaban los niños judíos, pero jamás la usó un judío para con Dios. Fue por medio de Cristo que ahora podemos llamar papá a nuestro Dios. Claro, pasa que cuando estamos en una crisis o estamos en desobediencia, dudamos de nuestra posición de hijos. Nos pasa eso. Pero una de las cosas que el Espíritu Santo hace en los creyentes es confirmar esta verdad objetiva de las Escrituras en nuestros corazones. Lo leímos en Romanos 8. Dios es el que confirma por medio de su Espíritu que somos hijos de Dios. ¿Por qué? ¿Porque lo siento? No, porque lo dice su palabra. Y Dios tiene razón. Dios no se equivoca. Y Dios ha dicho que a los que antes conoció, a estos también llamó, los predestinó y los va a glorificar. A los justificados los va a glorificar, pues son sus hijos, son su familia. Y esto nos recuerda en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia que me puedo acercar a mi Padre. Y me recuerda esto la razón por la cual me puedo acercar a Dios. Usted no se puede acercar porque usted es brillante. Eso hace el legalista, piensa eso, que puede acercarse a Dios porque es brillante. No. Yo me puedo acercar porque Él es mi Padre. Y esta es la confianza y esta es la relación con Dios. Y esta es la hermosa prueba de la adopción que Dios ha hecho. ¿Y cuál es la conclusión? Bueno, versículo 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Es muy claro. Está cerrando acá Pablo con la misma ilustración de versículos 1 y 2, ¿se da cuenta? El creyente en Cristo ha alcanzado, usando esta imagen que usa Pablo, ha alcanzado la edad adulta. Ya no es un niño, pero tampoco es un esclavo. Nada de eso. Es, dice ahí, un hijo de Dios. Ha sido redimido de la ley, ha recibido el Espíritu Santo, ha recibido la herencia, es un hijo de Dios. Las promesas de Abraham son suyas, por tanto esta marca es la fuerza para contrarrestar lo irracional y absurdo que es volverse a la ley para justificarse. Es absurdo, no tiene sentido.
Por eso dijimos, los creyentes, lo tiene ahí en el papelito, los creyentes no están esclavizados por los elementos del mundo o rudimentos del mundo, sino que han sido liberados de su poder por Jesucristo. Y tenemos un enorme privilegio de ser parte de la familia de Dios. Los creyentes tienen un enorme privilegio en donde el Señor los resguarda, porque son sus ovejas. Y Dios resguarda a sus ovejas. Por eso, para terminar, solamente una pregunta que parece como básica, ¿no? Pero es bueno preguntárselo. ¿Usted es parte de la familia de Dios? ¿Usted es parte de la familia de Dios? Si uno hace esta pregunta, es porque una preocupación genuina, que yo en lo personal, pero creo que cada cristiano debería tener para con los demás, para con su prójimo, es si todos son parte de la familia de Dios. ¿Por qué puede usted afirmar que es parte de la familia de Dios? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Piensa en eso. ¿Por qué usted puede afirmar, yo soy de la familia de Dios? Yo soy un hijo de Dios. ¿Por qué puede afirmar eso? A la luz de Gálatas, considere, mi amigo, las razones de su fe. Examine dónde está su confianza. ¿En qué confía? ¿Confía en su propia opinión, en sus criterios, en sus rudimentos del mundo? Pero no pido que responda esto acá adentro. Acá adentro es fácil responderlo. Cuando vaya a casa, cuando salga por esa puerta, cuando mañana lunes comience sus labores, hágase estas preguntas. ¿Dónde está su confianza? ¿A dónde se refugia diariamente? ¿A dónde se refugia? ¿En los rudimentos de este mundo? Otra pregunta. Tenía muchas, pero no, solo algunas. ¿Es un privilegio para usted poder llamar a Dios papá? ¿Mi padre? Bueno, quizá la imagen de su papá en este mundo bueno, de hecho, las familias, las imperfectas familias de este mundo apuntan a una familia perfecta, con un padre perfecto. Así que no caiga en eso de comparar la paternidad de Dios con lo que haya sido su imperfecto padre. Todos. Nadie puede venir, por más que lo quiera. Quizá alguno quiere mucho a su papá y dice, no, mi papá era perfecto. No, bíblicamente no, ninguno lo era. Pero tenemos un padre perfecto. Un padre que ama a sus hijos y que ha manifestado ese amor de la manera más preciosa, que es enviando a su único hijo. Porque todos somos adoptados, pero Dios envió a su único hijo. A su único hijo. Ese es el amor de Dios. Y así usted puede ver cómo Él eligió redimirnos y adoptarnos por medio de Cristo. Usted puede encontrar en las Escrituras cómo es el carácter de ese Padre. Y se va a dar cuenta y va a florecer aún más este privilegio de poder llamar a Dios papá. Por eso necesito diariamente meditar en las Escrituras para darme cuenta de este privilegio. Todos los días profundice en la verdad de Dios, métase en estas aguas profundas. Pídale a Dios que por medio de su Espíritu le muestre la naturaleza de Dios, la hermosura de la obra de Cristo. Acuda a su familia local, donde Dios le ha puesto, a sus hermanos, pues son su familia. Acuda a ellos si necesita que le ayuden en este camino de encontrar este privilegio, de reconocer a Dios, de reconocer su carácter. Acuda a sus hermanos,
¿Por qué? Porque si usted no quiere leer la palabra, no quiere orar, no quiere venir a la iglesia y no quiere relacionarse con sus hermanos, bueno, quizá tenga que volver a la primera pregunta, ¿no? ¿Usted es parte de la familia de Dios? ¿O ha venido solamente a una reunión? Es diferente, ¿no? Lo que es una familia a lo que es una reunión. Si solamente es una reunión de personas para usted, bueno, quizás sea el momento de considerar su condición delante de Dios. Es bueno pensarlo. Que acá en la carta de los Gálatas define esta condición como transgresores encerrados por el pecado, malditos bajo la ley de Dios, que no podemos cumplir, y que solamente Cristo tiene el poder para librarnos. Si considero esto y Dios le está mostrando a usted frente a esto que está completamente perdido sin Jesucristo, entonces ahí sí corra a la cruz. Corra, urgente, corra a la cruz. Abrace a Cristo como su Redentor, como el único medio que ha usado Dios para adoptarnos y ser sus hijos. ¿Por qué? Porque Dios no lo va a rechazar. Si usted va humillado delante de Dios, si va arrepentido de sus pecados y quiere ser un hijo de Dios, vaya a Cristo, Él no lo va a rechazar. Y si eso pasa verdaderamente, ¿sabe qué? Esto no va a ser una simple reunión. Va a dejar de ser una reunión. Va a ver a las personas a la luz del Evangelio. Tremendo. ¿Sabe cómo los va a ver? Los va a ver como redimidos y adoptados por Dios. Y por lo tanto, va a tener otro sentido decirle hermano. Va a tener otro sentido. De hecho, van a cambiar poco a poco. No digo va a ser mágico, no. Poco a poco sus prioridades en la vida, conforme va conociendo la voluntad de este Padre perfecto, va a querer obedecerle, va a querer ordenar su vida conforme a las prioridades que Dios plantea en su palabra. Va a luchar contra el pecado. Eso es lo que va a hacer. Va a cuidar a otros a fin de que no sean engañados por el pecado. Eso va a hacer. Pues son sus hermanos, claro. Usted no... Bueno, quizá, no sé, alguno tuvo más de un hermano. Se acuerda que uno de ellos seguramente lo defendía a usted. Lo defendía en el colegio o lo defendía en los partidos de fútbol. Acá sus hermanos en la iglesia, de la misma manera, lo van a defender. Pero también le van a advertir de cosas para que el engaño del pecado no le afecte. Incluso va a mirar a los incrédulos de otra manera, con compasión, y va a buscar la forma de hablarles de Cristo. Va a considerar con otra mirada la importancia de estar con sus hermanos, vincularse con ellos, orar por ellos, practicar, la serie de unos a otros que hay en toda la Biblia. Busque los unos a los otros y va a haber un montón. Va a dejar de pensar en usted mismo. ¿Por qué? Porque confía plenamente en aquel que cuida a sus hijos, a nuestro Abba Padre, que podemos llamarlo así porque tenemos el Espíritu Santo. Solamente recordar, y con esto terminamos y oramos, Romanos capítulo 8, versículo 26. Podemos llamar a Dios como nuestro Padre porque el Espíritu Santo nos ha sido dado. Y precioso, porque acá amplía esta idea de lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Dice, y de igual manera, versículo 26, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sigue diciendo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es
a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea, o sea, Cristo sea el primogénito entre muchos hermanos. De nuevo, esta idea de familia de Dios. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y acá pone la vara de por qué podemos pensar así, por qué podemos hacernos esta pregunta de que nada está en contra de nosotros si Dios está. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? ¿Cómo me doy cuenta, Germán, de que Dios no está en contra de mí, sino que está a favor mío? ¿Cómo sé que Dios envió a su Espíritu Santo a mi vida? ¿Cómo sé cómo voy a poder luchar en mis debilidades? Versículo 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Se da cuenta? El privilegio de ser parte de la familia de Dios. Esto no escapa a nuestra capacidad de ver las profundidades del amor de Cristo. Esto escapa. Pero Pablo tenía una certeza, y lo dice ahí al final del capítulo, que nada lo iba a poder separar de este amor, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por el Evangelio. Y gracias por esta carta de los Gálatas. Carta que nos habla de la realidad de la libertad que tenemos en Cristo. Una libertad que no es para abusar de ella, Señor, sino para profundizar aún más en ella y seguir entendiendo, Padre, nuestra condición, nueva condición que nos has dado. Y te damos muchas gracias, Padre, porque es de ánimo para nuestras vidas el poder vivir esta semana, salir por este lugar y reconocer que si no fuera por la obra de Cristo, nuestra vida carecería de valor completamente. Padre, muchas gracias por habernos librado del confinamiento que nos tenía el pecado. Señor, gracias porque el poder del pecado ya no es una realidad en nosotros. Luchamos, sí, y tú lo sabes. Todos los días luchamos contra el pecado, pero muchas gracias, Señor, porque tú nos das la salida, tú nos das las fuerzas para enfrentar esas cosas, Padre. Y si en algo hemos pecado en esta semana, Padre, queremos confesarlo delante de ti, ponerlo delante de ti para que tú nos perdones, porque sabemos que tenemos ese perdón en Cristo y sabemos, y tú has prometido que vas a limpiarnos de eso por medio de Cristo, y por eso hoy podemos disfrutar de esta relación contigo. Eres nuestro Padre, no hay duda de eso, no porque nosotros tengamos certezas innatas en nosotros, no, es tu palabra, tú lo has dicho, has enviado a tu Hijo. Señor, rogamos que también por estas verdades, Padre, tú hables a aquellos corazones que no te conocen. No sabemos los tiempos, las circunstancias en que tú vas a obrar salvación en aquellos que no creen. Pero es el deseo nuestro, Señor, que todos te conozcan, que todos te glorifiquen. Ayúdanos en esta semana también, Señor, a que
con nuestras vidas y con nuestras palabras podamos tener la preciosa oportunidad de poder hablarle de Cristo a otros, aunque no se den cuenta de su esclavitud, aunque no se den cuenta de su encierro. Padre, ayúdanos, danos las palabras precisas y recuérdanos que la salvación es tuya. Señor, gracias por esta mañana y gracias por tu palabra. Señor, oramos en el nombre de Jesús. Amén.